Florencia es una de esas ciudades donde la historia se puede ver, tocar y respirar. Pero detrás de cada iglesia, de cada palacio y de cada obra de arte hay un apellido: los Medici. Hoy vamos a recorrer Florencia a través de ellos, la familia que transformó una ciudad medieval en la cuna del Renacimiento. ¡Vamos! Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá Matías, de Video de Viajes. Regresé a Florencia. Uno de los vídeos más vistos del canal es el de consejos para viajar a Florencia. Bueno, regresé un par de años después y preparo este nuevo vídeo, que en el fondo es cómo recorrer lugares que ya les recomendé en el primer vídeo. Ahora se los vuelvo a recomendar, pero con una óptica distinta. Viene a ser un guión distinto de Florencia. En este caso, a través de los Medicis, la familia que dominó Florencia durante 3 siglos y que financió a los que yo creo son los mayores artistas de la historia, que hoy ustedes pueden ver en Florencia. Bueno, a ver, si financiaron tanta obra, ¿cómo se hicieron tan ricos los Medici? Florencia fue la Silicon Valley del siglo XV. Primero fue la industria textil, ¿sí? Porque exportaban lana y seda de altísima calidad a toda Europa. Después la banca. Piensen que inventaron la contabilidad por partida doble. Esto poca gente lo sabe, pero fue una revolución que permitió registrar cada crédito, cada gasto y cada ganancia con precisión matemática, cosa que la contabilidad por partida doble es lo que se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Más o menos sofisticada, es la misma base. Además fueron pioneros en el uso del florín de oro, que era la moneda de Florencia. Fue una moneda tan estable que se convirtió en un patrón de referencia en toda Europa durante siglos. Piensen que los Medici prestaban dinero a reyes y a papas. Disfrazaban los intereses con contratos comerciales para esquivar la prohibición de la usura. La Iglesia Católica prohibía esto, la usura, el prestar dinero con intereses que en el fondo es un beneficio, cosa que los protestantes no. Muchos años después, lo vimos en el vídeo de Ginebra con el protestantismo, Calvino que se exilia de Francia a Ginebra, y yo les contaba en ese vídeo que un poco el espíritu capitalista es más protestante, religión que después se expandió a Holanda, también lo vimos en el vídeo de Holanda, cómo se desarrolló la banca más moderna, ¿no? A través del protestantismo. Pero bueno, volvemos a Florencia, volvemos a los Medici, volvemos a la prohibición de prestar dinero y cómo ellos disfrazaban los préstamos como contratos y además eran muy influyentes. Muchos de la familia Medici tenían cargos en la iglesia, eran cardenales. El cardenal se sienta en la mesa chica del Papa y influye mucho, ¿no? Y tanto los Medici como familias rivales, los Pazzi, los Albizzi, también banqueros. Tener la cuenta del Papa, piensen que era financiar a la Iglesia Católica, digamos, era el cliente más importante. Por eso surgieron tantas rivalidades también entre las familias, a veces fatales, como les voy a contar más adelante. Bueno, solo un dato más, a veces los intereses llegaban hasta el 30% anual. Prestaron dinero a reyes, a la corona francesa, a la corona inglesa y por supuesto, como ya les dije, dentro de Italia. Bueno, les voy a contar de 3 Medicis que son los que creo dejaron el patrimonio cultural más importante en la ciudad de Florencia. El primero es Cosimo el Vecchio, hijo de Giovanni di Vici, que fue el fundador del Banco Medici. Bueno, Cosimo es el que convierte esa fortuna en poder político, ¿no? El que empieza un poco a mover los hilos y la influencia. Piensen que no fue duque, no tuvo un cargo en concreto, pero gobernó Florencia desde las sombras y utilizó el crédito y el mecenazgo como sus armas. Mecenazgo financió a Brunelleschi, Donatello y Frangelico. Brunelleschi, que lo vimos en el vídeo de Florencia, fue quien terminó la cúpula del Duomo. La relación entre Cosimo el Vecchio y Filippo Brunelleschi fue clave porque el Duomo, a ver, Siena y Pisa tenían Duomo ya y Florencia no, que era la ciudad más importante. Entonces proyectaron una cosa bestial, ¿sí? Una iglesia preciosa que se los expliqué con mucho detalle en el vídeo de los 10 consejos para viajar a Florencia. Pero claro, el Duomo durante años estuvo el agujero vacío porque no podían terminar la cúpula final. Y fue Brunelleschi con su arquitectura, digamos, para aquella época de avanzada, que presentó el proyecto al que Cosimo el Vecchio le dijo, ok, vamos con este. Y lo financió y lo apoyó. Brunelleschi lo terminó. En medio de disputas con la familia Albizzi, que al final terminaron con Cosimo el Vecchio exiliado. Pero el Duomo se terminó. También encargó la reconstrucción de la iglesia San Lorenzo, que lo vamos a ver al final del vídeo, es donde están enterrados gran parte de los Medici. Y después, por supuesto, puedes ver el Palacio Medici Ricard, que fue su residencia familiar, muy cerquita del Duomo, que por fuera es bastante austera, pero por dentro tenés la historia de la familia, cuadros importantes, referentes con la historia familiar. Tenés unas salas con unos frescos en los techos increíbles. Yo les decía en aquel vídeo que se lleven la almohadita que usamos en los viajes largos, pues te queda tanto mirar para arriba, te queda el cuello. Los frescos que hay dentro del Palacio Medici Riccardi son
espectaculares. Adentro de ese palacio, en uno de los patios centrales, había una escultura muy importante que es el David de Donatello. Florencia tiene muchos Davides. El David de Michelangelo, el que está en el Museo de la Academia, el que está arriba en el Piazzale Michelangelo, en el punto panorámico de Florencia, que es un David de bronce. Hay otro que está en la Plaza de la Signoría. Todos estos de Miguel Ángel, pero hay uno que es de Donatello, que fue un David distinto, un David no tan musculoso, mucho más sensual, mucho más... Yo no soy crítico de arte, pero les puedo decir que el David de Donatello era algo distinto para la época, lo cual por supuesto que fue cuestionado, pero dicen que también representa el poder de los Medici, un poder un poco más inteligente, más intelectual, más refinado. Hoy el David de Donatello lo pueden ver en el Museo del Bargello, también en Florencia. Bueno, pasamos al próximo Medici, a Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo era el nieto de Cosimo. ¿Sí? Cosimo el Vecchio, el anterior Medici. Su hijo era Piero di Medici. El nieto es Lorenzo el Magnífico. Que su apodo Il Magnifico significaba noble, generoso, como de un espíritu elevado. Y realmente lo fue por todo lo que hizo. Equilibró la política italiana, convirtió a Florencia en el centro del mundo civilizado. Evitó un montón de guerras. Había muchos conflictos por intereses. Con Milano, con Venecia, disputas por la cuenta del papado en Roma. Y siempre intentó encontrar una solución que tuviese la menor violencia posible. A veces falló, pero bueno, otras veces lo consiguió. Por eso el Magnífico. Y su mecenazgo fue a artistas que seguramente conocen: Leonardo, Miguel Ángel y por supuesto su amigo Botticelli, que tuvo una relación mucho más familiar con él, con Lorenzo y con su hermano Giuliano. Bueno, ¿qué ver hoy de Botticelli? Seguramente escucharon hablar de la Venus de Botticelli, que está en las galerías del Uffizi. Bueno, es un cuadro precioso. La modelo de ese cuadro se llamaba Simonetta Vespucci, que fue la musa no solamente de Botticelli, sino también del hermano de Lorenzo, que se llamaba Giuliano. Musa y algo más, digamos. Era la mujer más bella de su tiempo y la inspiración de toda una generación. Murió muy joven, Simonetta, a los 20 años, si mal no recuerdo, por una tuberculosis. Y eso fue algo devastador para Giuliano de Medici, acá amante, y para Botticelli, que era su musa. De hecho, este cuadro de la Venus lo pintó Botticelli 2 años después de la muerte de Simonetta Vespucci. De hecho, Botticelli pidió ser enterrado a los pies de Simonetta, en la iglesia Ognissanti, que también lo pueden ver en Florencia. Y la muerte de Giuliano, el hermano de Lorenzo el Magnífico, también fue trágica. En 1478, asesinado en la conspiración de los Pazzi. Los Pazzi era una familia rival de los Medici y planificaron el asesinato de los dos, de Lorenzo y de Giuliano, en el Duomo, durante una misa, con la conspiración de cardenales en la iglesia. Al final se salva Lorenzo, pero a su hermano Giuliano le metieron 19 puñaladas en el altar. Bueno, por último, Cosimo I. Hay muchos Cósimos en los Medicis. Ya estamos en el siglo XV, la República se había agotado y Cosimo I venía una rama menor de la familia. Tomó el poder con solamente 17 años y convirtió en Florencia en lo que fue la capital del nuevo ducado de la Toscana. Bueno, de Cosimo I, ¿qué se puede ver hoy? Mucho. Porque fue él el que hizo las galerías del Uffizi. En realidad el Uffizi nació como eran oficinas del gobierno, que lo mandó él a construir con Vasari, que era el arquitecto del Ponte Vecchio. Esto se los conté muy bien en el primer video de Florencia, que en realidad del Ponte Vecchio a las galerías del Uffizi se puede ir todo por túneles construidos por Vasari, el arquitecto. En algún momento los Medici ya no se sentían seguros para caminar por las calles en Florencia y preferían manejarse por túneles. Con el tiempo, las galerías del Uffizi se transformaron en lo que fue uno de los primeros museos del mundo y hoy pueden disfrutar de una colección de arte enorme. Por último, el Palazzo Pizzi también se atribuye a Cosimo. En realidad era parte de sus antiguos enemigos, los Pitti, la familia Pitti, que terminó siendo la residencia oficial de Cosimo I de Medici. Bueno, este palacio rival se convirtió en símbolo del poder absoluto de los Medici. Bueno, por último, no quiero dejar mencionar a la Basílica de San Lorenzo, que fue el templo familiar de los Medici y el panteón, y donde están enterrados gran parte de la familia. Fue reconstruida por Brunelleschi, ¿se acuerdan? De la cúpula del Duomo, con el apoyo financiero de los Medici. Simboliza el vínculo entre la fe, el arte y el poder. En su interior se encuentran obras maestras: la Sagrestía Vecchia, hecha por Brunelleschi y Donatello; la Sagrestía Nuova,
diseñada por Miguel Ángel, y la monumental Capilla de los Príncipes con mármoles de todo el mundo. Aquí están enterrados Giovanni de Vicci de Medici, el fundador del banco, el número 1, el primero. Su hijo Cosimo el Vecchio, ¿se acuerdan? El padre de la patria, mecenas de Donatello, Brunelleschi, Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano, víctimas de la conspiración de los Pazzi, ambos amigos de Botticelli, también mecenas de Miguel Ángel y Leonardo. Y Cosimo I de Medici, el gran duque de Toscana, además de numerosos descendientes. 3 siglos de poder bajo el mismo techo. La historia completa de una familia que cambió para siempre el destino de Florencia y del mundo. Los Medici entendieron que el arte era la forma más bella de inmortalidad. No solo acumularon poder, honraron la vida creando belleza. Y eso, 500 años después, sigue siendo el mayor legado de Florencia que ustedes lo pueden ver. Viajeros y viajeras, hasta acá llegó este video. Espero que les haya gustado. Es una manera distinta de enfocar un destino tan turístico como Florencia. Tengan en cuenta que para entrar a muchos de los lugares que mencioné hace falta una entrada para visitar el Duomo de Brunelleschi, para visitar el David de Donatello, como el David de Miguel Ángel, en la academia. Les voy a dejar enlaces en la descripción a todos estos atractivos turísticos. Tienen que reservar con tiempo, recuérdenlo. Y también les voy a dejar en la descripción el enlace al primer vídeo que hice de Florencia, donde les cuento trucos sobre cuál es la mejor hora de ir, por ejemplo, de visitar el Duomo para evitar la cola, para visitar a la academia, cómo subir arriba al Piazzale Michelangelo, que tenés la mejor vista de Florencia. Todo eso se los conté en el primer vídeo. Si es que no lo vieron, les recomiendo que sigan con ese vídeo. Les pido que me dejen un like, que se suscriban al canal, sigan mirando vídeos de Italia, que tengo un montón en el canal, y que tengan un buen viaje a Florencia. Adiós.